días, gracias. Yesenia Clarisa Gómez Hernández. Clarisa Michelle González Silva. Buenos días, Lic presente. Días. Luis Enrique Granados Vigil. Buenos días, Lic presente. Buenos días. Dulce María Guevara Zelaya. Buenos días, Lic presente. Buenos días. Natalia Azucena León Amaya. Marta Isabel León. Víctor Manuel Lobo Sánchez. Buenos días, Lic presente. Gracias. Jennifer Lizeth Márquez Luna. Valeria María Martínez Moreno. Buenos días, Lic presente. Buenos días. Juan Adalí Mejía Chávez. ¿Perdón? Ok. Juan Adalí Mejía Chávez. Buen día, licenciada presente. Bien, bien. Brenda Melissa Mejía Lemus. Buenos días, Lic presente. Buenos días. Carlos Alberto Mesa Carrión. Vanessa Carolina Molina Aguilar. Presente. Ok, gracias. Elizabeth Beatriz Munguía Rubí. Buenos días, Lic presente. Buenos días, gracias. Jason Leonardo Munguía Sánchez. Reinaldo José Orellana Resino. Buenos días, presente, licenciada. Ok, gracias. César Rebeca Pacheco Villatoro. Luis Enrique Palacio González. Laura Melissa Pineda Enríquez. Buenos días, Lic presente. Buenos días, gracias. Carlos Samuel Quintanilla Canales. Catherine Vanessa Ramos Flores. Katie Judith Reyes Mejía. Buenos días, licenciada presente. Buenos días, gracias. José Javier Ríos Madrid. Carla Margarita Rivas Luna. Mónica Sujei Rivas Pineda. Catherine Yasmin Rivera Batres. Berlins Beth Rodríguez Pineda. Eduardo Andrés Romero Zúñiga. Buenos días, presente. Gracias. Jonathan Omar Rubio Rubio. Rosa Tatiana Sáenz. Buenos días, Lic presente. Buenos días, gracias. Marjorie Clarice Salomán Cargueta. Ashley Eunice Salgado Madariaga. Alejandra María Segovia Hernández. Y Marvin Eduardo Sorto Ramos. Ok, Merlin. ¿Sus apellidos, Merlin? No sé si lo puede escribir ahí en el chat, por favor. Molina y Merlin. Ok. Tenemos Rodríguez Pineda. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia? Ok, León. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces con la sesión de este día. Le voy a compartir directamente el contenido
que está desarrollado esta semana, que de hecho es una continuación, se los había mencionado anteriormente cuando tuvimos la clase presencial, que es como parte de la continuación de un tema que ya estuvimos viendo la semana anterior, que era precisamente el acceso a la justicia de las mujeres y la normativa nacional. Yo les decía desde la clase anterior que la parte de la normativa nacional la íbamos a ver en esta sesión. Yo les dije, seguramente no vamos a terminar el contenido y lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Y así es. En este caso, hay una actividad que de hecho la íbamos a realizar el día de la sesión presencial, pero debido a que nos hacían falta algunas disposiciones, seguimos con estas exposiciones y finalizamos lo que corresponde al parcial, y lo que restaba de la actividad, que les iba a poner a que ustedes lo hicieran, por una actividad que yo les mencionaba, que era el día de la previsión social, y me pidieron que los llevara, finalizamos antes la sesión de clase. Igual ya quedaba poco tiempo, ya no era posible que pudiéramos finalizar con la actividad, o más bien comenzar con la actividad que pensaba que podríamos llegar a hacer. Y esto correspondía a que les iba a dejar temas por grupo para que pudieran explicar algunos obstáculos que tienen las mujeres al momento de querer acceder a la justicia. Solamente quiero tomar unos 10 minutos tal vez para explicarles esto, porque esta actividad sí la pude realizar con el otro grupo, y quizá para ponernos al día, nada más quiero explicarles algunos puntos importantes. No solamente los que ya les expliqué en clase, sino que acá vamos a ir hablando de otros también que son sumamente importantes. Antes de que comencemos con la parte de la normativa que corresponde a la parte del acceso a la justicia en nuestro país. En este caso, uno de los primeros temas era la prevalencia de los patrones culturales discriminatorios en las actuaciones de los operadores de justicia. Aquí, de hecho, se menciona en la misma ley que los operadores de justicia no pueden ser un obstáculo o no pueden generar algún tipo de discriminación a las personas que están queriendo acceder a la justicia. Todo esto va encaminado en el sentido de que las personas que reciben una denuncia, que llevan parte del proceso de violencia intrafamiliar, de algún tipo de violencia, de algún delito cometido hacia alguna mujer, no pueden, digamos, anteponer prejuicios, algún tipo de estereotipo, valga la redundancia ahí, alguna forma de actuación estereotipada o discriminativa hacia una mujer. Es decir, no podemos decir, mire, pero es que es su culpa por la forma en que andaba vestida, porque estaba ahí a esa hora, las mujeres deben estar en su casa en vez de estar trabajando, etc. Ningún comentario de este tipo. Y yo ya se los he comentado antes. Si yo les menciono algunos ejemplos de este tipo y ustedes me dicen, pero es absurdo pensar eso porque obviamente este tipo de comentarios están mal. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que aunque ustedes no lo crean, este tipo de comentarios sí se realizan, sí se dan dentro de algunos operadores de justicia, lamentablemente, por falta de sensibilidad al momento de atender este tipo de casos, y no digamos falta de preparación, porque realmente sí se dan capacitaciones, pero muchas veces, como ya lo habían hablado ustedes mismos en las exposiciones, se trata de eso. Se recibe la charla, pero es como que no nos quedamos con nada. Salimos exactamente igual que como entramos. El siguiente es la falta de aplicación y desconocimiento de la normativa nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres. En este caso, hay que ser bastante enfáticos en el sentido de que la normativa no solamente la debe conocer los abogados o los aplicadores del derecho, en este caso los jueces, colaboradores, personas que trabajan en los juzgados, en la fiscalía, procuraduría, etc. Lo debe conocer toda la población. Por eso es que uno de los programas que tiene ISDEMU, que es este instituto especializado para las mujeres, y que es parte de uno de los programas que tiene el Estado, es decir, lo hace a través de ISDEMU, es la divulgación de la ley. Pero como ustedes saben, no solo la ley es la normativa que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, al momento en que nosotros queremos hacer una denuncia o que consideramos que hay algún comportamiento que no debemos aceptar, no tenemos conocimiento de las instancias, de los procedimientos, y muchas veces por esto es que cometen los siguientes errores. La persona va y denuncia o llama a la policía, detienen al agresor y de pronto está esta detención administrativa de las 72 horas y la persona cree que ahí se acabó, que es una forma como de amedrentar al agresor.
y después va a regresar a la casa y no lo va a volver a hacer. Muy por el contrario, suceden dos cosas. Primero, el procedimiento sigue. ¿Por qué? Porque entonces va, bueno, ustedes saben la parte de penal, viene la acusación, etc. Luego de esto, y de hecho con esta parte que yo les menciono del proceso penal que se tendría que seguir en ese caso, o el proceso de familia, si es que corresponde, en este caso hay una pequeña diferencia que existe entre la ley contra violencia intrafamiliar y la ley LEIV, en este caso sobre violencia de género, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y también la otra pequeña diferencia que hay es que seguramente el agresor no va a regresar con una actitud de no hacerlo de nuevo por el ciclo de violencia. Todo esto se los menciono porque esto va a tener mucho más sentido cuando veamos directamente ya la próxima semana la ley, cuando veamos la LIE, cuando veamos la CEDAW y la Convención Belén do Pará. Toda esta normativa, y esto también tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy, está relacionado con patrones de conducta. Como yo ya les he dicho, la psicología tiene mucho que ver en este tipo de casos. ¿Por qué? Lo que sucede normalmente es que los ciclos de violencia tienen una tendencia a ir creciendo, no a ir disminuyendo. Por lo tanto, el agresor, después de que salga seguramente de Bartolinas, y esto no puedo asegurarlo al 100% porque ni científicamente no se puede asegurar al 100%, pero se ha visto que normalmente la violencia solamente sube, porque estamos hablando de un ciclo completo de violencia, con las diferentes fases que ya las vamos a ir viendo, la fase de la calma, la tensión, la luna de miel, etc. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante, cuando estemos desarrollando directamente la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ciclo de violencia va aumentando, va en crecimiento. Y esto lo que trae como consecuencia es que el agresor seguramente va a tener las mismas conductas o conductas más violentas. Por eso es que después de estas 72 horas de detención administrativa, lo que viene es un proceso, porque se entiende que después de eso no es que la violencia va a desaparecer, sino que tiene una tendencia al crecimiento. Para ir avanzando más rapidito, vamos a ir viendo más brevemente, los temas. Otro de los temas. Condiciones inadecuadas para la recepción de denuncias o la carencia de recursos para tramitarlos. Por ejemplo, que una mujer no tenga cómo pagar a un abogado para que la pueda representar. Por suerte, tenemos la Procuraduría General de la República, que obviamente su ayuda es gratuita, o sea, lleva los procedimientos de forma gratuita para las personas que son víctimas de violencia. O sea, también puede ir, si es víctima de violencia, puede ir a la Fiscalía. Sobre las instituciones, ya lo vamos a ir viendo detenidamente, cuáles son las funciones de cada uno, en qué momento va a tener alguna función específica dentro del proceso, etc. Luego tenemos que los procesos son complicados y son largos. En muchas ocasiones, por eso las personas dejan botados los procesos. Ya no llegan, no llevan la documentación que se les pide, no van a las audiencias, porque las personas no comprenden que los procedimientos tienen un tiempo. Cada acto procesal tiene un tiempo establecido en la ley, pero a esto hay que sumarle la mora judicial, que muchos procesos son tan largos, tan complejos, o de alguna manera implican el hecho de que hay que llevar a testigos, hay que pedirle a personas, porque imagínense, hay mucha gente, y esto se lo digo porque realmente lo he visto, en muchas ocasiones hay personas que tienen que pagar a alguien que lo lleve de donde viven hasta aquí a San Miguel. De San Miguel tienen que buscar la manera de llegar a los juzgados. En los juzgados tienen, y todavía tienen que pagarle a los testigos porque seguramente trabajan y van a perder ese día de trabajo. No es pagarles por tener la declaración, sino pagarles por el día que pierden el trabajo, pagarles el transporte, etc. Entonces, esto es lo que hace que la gente deje de tener alguna confianza en ese tipo de procesos, porque los consideran muy complicados, muy difíciles de determinar. También la inexistencia de condiciones de atención integral a las víctimas de violencia, no solo en el caso de que las personas sean víctimas de violencia sexual, física, psicológica, sino en cualquier manifestación de violencia. Yo les he mencionado
que en la mayoría de veces solamente se da atención psicológica en lo que dura el proceso, sin importar si esta persona necesita atención especializada, en vez de un psicólogo, un psiquiatra, si necesita atención médica o de algún tipo, no se da esta atención integral como se supone que debería de ser. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el mismo Estado tiene pocos recursos o destina pocos recursos a este tipo de situaciones. Luego tenemos la falta de información y de asesoría. Las personas no saben qué hacer ni a dónde ir. Les voy a poner este ejemplo real. No es broma lo que les voy a comentar. Parece chiste, pero como dicen, es anécdota. Yo estuve como asesora en el centro de práctica de aquí de la universidad y vino una señora y su proceso tenía que ver con un divorcio, pero lo que les quiero comentar es esto. La señora dijo, es que mire, quiero que ustedes hagan esto, esto y esto. Y nosotros le explicamos de buena manera, mire señora, lo que usted nos está pidiendo no se puede, o sea, no nos faculta la ley para poder hacer eso. Y nos dijo ella, no es que sí se puede, yo ya lo consulté y sí se puede. Y bueno, es muy personal exactamente lo que ella nos solicitó, por eso no se les puedo decir, pero es de verdad, no se podía, no había manera de que lo que ella quería se pudiera. Y nosotros le dijimos, pero mire, si usted ya se ha asesorado, entonces, no sé, que esa persona le puede llevar el proceso, porque nosotros no se lo vamos a hacer porque la ley no nos lo permite, y mucho menos porque en este centro de práctica, o sea, estamos siendo monitoreados por la Corte Suprema de Justicia, no lo podemos hacer. Entonces ella dijo, sí, sí se puede, a mí me dijeron que sí se puede. Y por curiosidad, el practicante le dijo, pero mire, ¿y quién le dijo que sí se podía? Y dijo la señora, no, es que a mí la señora de las tortillas me dijo que eso era lo que teníamos que hacer, que sí se llevaba el proceso, porque a ella le dijeron que sí era. Y aunque ustedes lo vean como una broma, realmente esto, así nos lo dijo, yo me quedé en ceros, o sea, literal, no supe ni qué decirle, porque a pesar de que me hubiera podido reír, porque realmente es absurdo pensar en eso, pero de alguna manera hay que comprender que hay personas que no tienen acceso a una asesoría como se debe, una asesoría legal propiamente. Entonces, en muchas ocasiones las personas creen alguna información que les da alguien que realmente no tiene conocimiento, que solamente les da una opinión por darles la opinión, y la gente cree que esto es posible. Por eso les digo, tener una información certera y una asesoría apropiada es sumamente importante. Decirles, mire señora, mire señor, esto es lo que va a pasar en el proceso puede durar tanto tiempo, es posible que pueda pasar esto, esto, esto y las posibilidades de que podamos, que la solución a este caso sea favorable es tanto, y ser honestos con las personas. Pero eso ya ustedes en ética lo van a ver. Para ir terminando, también tenemos la desarticulación de la salud y la justicia. Ya lo he mencionado, en este caso hemos visto que muchas veces, por ejemplo, en los casos de violaciones, hay muchas personas que por cuestiones de la misma situación que han vivido de violación quedan embarazadas. Y como ya les he mencionado, finaliza el proceso y de pronto esta mujer se queda con su embarazo con el hecho de que como el aborto no está permitido, significa entonces que esta mujer tiene que terminar este embarazo a pesar de que es posible que no quiera tener a este bebé, porque es el fruto de una violación, que posiblemente ni siquiera conozca a la persona que la ha violado y ha sufrido este trauma, además de la violación, de estar embarazada de su violador. Por lo tanto, termina el proceso y ya esta mujer ya no tiene más acompañamiento que el hecho de ir a la unidad de salud, a sus chequeos médicos, etc. Entonces parece que la salud y la justicia son cosas completamente distintas y que de alguna manera deberían irse articulando. Cuando le di esos temas al otro grupo, me decía alguien, pero es que la desarticulación entre salud y justicia está bien, porque no debemos mezclar estas dos ramas. Y yo le decía, es que no se trata de mezclarlas. Cuando ustedes vean derecho de familia, se van a dar cuenta que en los juzgados de familia hay un equipo multidisciplinario. Ahí está un educador, una trabajadora social y un psicólogo o psicóloga. Entonces, este grupo de profesionales atienden cada proceso
cuando es necesario, por ejemplo, en divorcio, violencia intrafamiliar, etc. En este tipo de casos los atienden y ellos dan un informe de todo lo que han investigado. Los trabajadores sociales van y hablan con la familia del demandante o demandada, habla con los vecinos, el psicólogo habla con las partes involucradas en el proceso, el educador va y habla con, por ejemplo, los maestros de los niños, etc. Y dan este informe al juez. Este informe es de carácter ilustrativo, no se constituye como prueba. Les voy a explicar este dato porque sé que ustedes lo van a necesitar más adelante y también para que me entiendan lo que les trato de decir. Este informe que da el psicólogo, por mucho que sea un profesional de la rama de la psicología, su informe solo es de carácter ilustrativo. No va a generar ningún tipo de prueba porque las pruebas son ofrecidas por las partes. Entonces me van a decir ustedes, ¿para qué sirven estos informes? Sirven para que el juez pueda tener una idea a través de estos profesionales que son parte del mismo juzgado, para que ellos puedan brindarle un escenario al juez en el cual va a poder adecuar las pruebas que le han presentado y decir, ok, entonces en este ambiente que tiene el niño o niña, que tiene esta señora o este señor víctima de violencia, entonces esta es la situación que está viviendo y con las pruebas que ya me dieron ya sé que voy a resolver. Pero ¿a qué voy con esto? La función que realizan los profesionales del equipo multidisciplinario, en este caso que hablamos de salud, directamente nos diríamos a la parte del psicólogo, no genera ningún tipo de choque o de roce con la función que realiza el juez, porque el juez tiene una función muy particular. No es solamente de dar un fallo, de dar una sentencia. Tiene que analizar todas las pruebas, tiene que motivar y direccionar todo el proceso. Y el psicólogo no le puede decir, mire señor juez, la sentencia que usted dijo o la intención que usted tiene de dar este fallo no es la correcta. No hay una injerencia de una función con otra. Cuando hablamos de articulación de salud y justicia, es que cada profesional en su área va a atender a esta persona, a esta víctima, a este demandante o demandada dentro del proceso, dentro de su propia área. Entonces no hay como una mezcolanza ahí entre que el psicólogo va a hacer labores de abogado, va a hacer labores de juez. No, es simplemente dar esta atención integral, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Y ya para finalizar, un par de temas más, pero quiero que terminemos rapidito con este tema antes de comenzar con la otra parte. La debida diligencia del Estado en la investigación de casos de violencia. Y este es un tema que justamente está bastante mezclado con lo que vamos a ver en esta sesión. Antes de explicarles este tema, que va a ser ya al final, quiero que comencemos a hablar sobre la normativa para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Que esto se relaciona bastante con la ley precisamente. Pero, ¿cuál es el antecedente de la creación de la ley? ¿De dónde viene el hecho de que nosotros tengamos esta ley? No se ha creado de la nada. No crean que es solamente, está, entre comillas, de moda crear derechos de las mujeres, entonces de la manga nos vamos a sacar la ley. No ha sido así. Ha sido un proceso largo, bastante complejo, porque al momento de creación de la ley, nosotros no teníamos tribunales especializados. Ya teníamos a la Procuraduría, ya teníamos, digamos, algunas piezas dentro de todo este mecanismo, digamos, que se fue creando con el tiempo, pero todavía nos hacía falta. Teníamos ya ISDEMU, teníamos también algunas instituciones por ahí que realizaban algunas funciones importantes, pero no estaba todo organizado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de esta vida libre de violencia, quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Cuando decimos vida libre de violencia, hay que entender algo. Nosotros, según el artículo 2 de la misma Constitución, dice que tenemos derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad moral, a la libertad, la seguridad, el trabajo, etc. Pero quiero centrarme en el derecho a la vida. Nosotros no podríamos entender que el derecho a la vida es solamente el derecho a nacer o el derecho a que nadie me mate, a que nadie me quite la vida.
Ya sea que usted lo piense porque como Dios me dio la vida, nadie me puede quitar la vida, o simplemente porque es delito, como lo quiera tomar. Pero normalmente nosotros creemos que el derecho a la vida es solamente eso. Derecho a que nadie me mate, a que nadie me quite la vida tal cual, y el derecho a nacer. Pero, según la Sala de lo Constitucional, hay una sentencia a la cual hizo un abordaje y dijo, no, no solamente necesitamos el derecho a la vida en ese sentido, también necesitamos el derecho a una vida digna. Hay mucha gente que piensa, que cree que el derecho a la vida es el derecho más importante de todos los demás derechos, y no es así. En esa sentencia, la misma sala dijo, miren, el derecho a la vida no es más importante que los demás derechos. Y lo voy a poner en contexto. Es cierto, para gozar de todos los demás derechos necesitamos estar vivos, necesitamos el derecho a la vida, necesitamos nacer. Pero, ¿qué sucede si nosotros sí nacemos, si tenemos vida, pero no podemos gozar de todos los demás derechos? Es decir, de la libertad, de la seguridad, del trabajo, de la posesión, la propiedad, que no pueda tener ninguno de esos derechos. Realmente no sirve de nada. Por eso es que se acuñó el término vida digna. Y como una manifestación de vida digna, tenemos el término que lo comenzó a utilizar la CEDAW y decía vida libre de violencia. Y se enmarcó en el derecho de las mujeres, en los derechos reconocidos hacia las mujeres. ¿Por qué? Ya se habían hecho varias investigaciones que las mujeres son un blanco más fácil de violencia por esta ideología, esta estructura patriarcal, misógina que hemos tenido por mucho tiempo, en el cual las mujeres han estado sometidas a las ideas de los hombres, en los cuales dicen que ellos son más fuertes, que ellos son mejores, etc. Ya hemos hablado de estos términos. Ni las mujeres son mejores que los hombres, ni los hombres son mejores que las mujeres. Cada uno ve la vida como es, dentro de sus necesidades, dentro de su pensamiento, dentro de su proyecto de vida como tal. Por lo tanto, ni uno es más que otro, ni nada parecido, ni tampoco hay que generar oportunidades más para un grupo que para otro. Esto en el deber ser, porque en el ser todavía vemos algunas dificultades, pero hemos progresado mucho y esto ya lo hemos mencionado. Entonces, en este pequeño paréntesis que les quería hacer, para que ustedes sepan de dónde viene la idea de una vida libre de violencia. No es solamente un término que se escucha bonito, sino que viene desde el hecho de decir, tenemos derecho a la vida. Perdón, tenemos derecho a la vida, pero esta vida no puede ser solamente el hecho de nacer, sino que sea una vida digna. Y para que la vida esté dignificada, es decir, verlo desde la dignidad humana, lo tenemos que ver desde la igualdad, desde la equidad, desde el respeto a las demás personas sin discriminación, es decir, una vida que esté libre de violencia, sobre todo enmarcándolo en la vida de las mujeres. Por eso es que nosotros podemos ver que esta normativa para mujeres no es, como les decía, que nos la vamos a sacar de la manga y ya existe una normativa, sino que de alguna manera viene del mismo marco constitucional que nosotros tenemos. Por eso les decía, viene desde el artículo 2 de la Constitución. Ahora bien, también tenemos que se han creado alguna normativa internacional, que en este caso vemos que es la Convención CEDAW. Para esto hay que comprender, permítame por favor, perdón. En este caso, en el año 1979, se firmó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de hecho en Nueva York, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer, que nosotros conocemos como CEDAW, y el Estado salvadoreño también ratificó esta convención. Y como en el mismo artículo 144 de nuestra Constitución dice que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con otros organismos internacionales constituyen leyes de la República
al entrar en vigencia, y ahí menciona en qué contexto, pero que van a ser considerados leyes de la República. En este caso, entonces, entendemos que desde 1979, desde antes de la creación misma de nuestra Constitución, nosotros ya habíamos ratificado esta convención. Entonces, permítanme. Entonces, en 1979 se crea esta convención y posteriormente, 2 años después, en 1981, El Salvador la ratificó. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos ya esta convención, la CEDAW, tenemos el artículo 2 de la misma Constitución, creada en 1983, y otro aspecto, digamos, o también otro elemento que vino a formar parte del contexto necesario para poder crear normativa especializada para los derechos de las mujeres, es el Código de Familia de El Salvador, que el Código de Familia se crea de hecho en 1993 y entra en vigencia casi en 1994, en los últimos días de 1993. Y la idea era crear un régimen jurídico de la familia, las personas consideradas como menores, que por favor no digan menores, ahora se habla de niños, niñas y adolescentes. Cuando ustedes lleguen a esta materia, lo primero que les van a decir ya no se dice menores, niño, niña y adolescente. Y luego tenemos las personas adultas mayores y consecuentemente las relaciones entre sus miembros y de estos miembros con la sociedad y con las entidades estatales. También encontramos esto en el artículo 1 del Código de Familia. También en la Ley Procesal de Familia, que fue creada a finales de 1994, que es como la parte procesal misma del Código de Familia, que viene a poder darnos como unas directrices de cómo se va a llevar todos los procesos de familia, y hay que hacer la aclaración acá. Antes de que nosotros tuviéramos la ley o legislación nacional especializada en derechos de las mujeres, todo lo que tenía que ver con relaciones familiares, de sus miembros, violencia, todo estaba contenido en el Código de Familia. Por eso hacemos alusión de este código en esta parte, porque a pesar de que ustedes no han visto todavía derecho de familia, no quiero que adelantemos algunas ideas todavía, pero ahí es donde se habla de la igualdad de sus miembros, de la forma en cómo se van a tratar, cuáles son los derechos que tienen, las obligaciones que tienen sus miembros como cónyuges, como miembros de la familia, la cooperación dentro de la familia, etc. Y otros principios que ustedes van a ver en derecho de familia. Entonces, ahí es donde se hablaba dentro de nuestra legislación nacional por primera vez de los derechos que tenían los miembros de la familia. Por eso es que uno de los temas que ustedes expusieron era los temas relacionados con la familia, entender que pasamos de lo privado a lo público. ¿En qué momento el Estado dice, yo voy a crear legislación sobre la familia? Cuando se entiende que lo que sucede dentro de la familia es íntimo. Perdón. Cada familia tiene una dinámica diferente, está conformada de forma diferente. Sus miembros tienen diferentes proyectos de vida, diferentes dinámicas, diferentes formas de cómo relacionarse. Entonces, ¿en qué momento el Estado dice, aquí voy a crear yo una ley, un código de familia, una ley contra la violencia intrafamiliar? Bueno, en el momento en que nosotros tenemos, de hecho, en que se firma la Convención sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. En ese momento se consideran los derechos sociales, es decir, el derecho de familia, el derecho de trabajo, todos estos son derechos sociales que ya los teníamos contenidos nosotros desde la Constitución de 1950. Esta Constitución de 1950 se considera una de las constituciones más avanzadas a su tiempo, porque por primera vez se habla del derecho de la familia, el derecho al voto, se habla del derecho al trabajo, que las mujeres también pueden trabajar.
Todos estos elementos a su momento histórico, a su tiempo, eran muy avanzados. Cuando se hablaba del derecho a la familia en 1950, se comenzó hablando de que las personas podían contraer matrimonio, quiénes podían hacerlo, de una manera muy vaga, pero de alguna manera fue como la antesala a la creación de las próximas constituciones, la de 1962, hasta llegar hasta la de 1983, en la cual ya habíamos mencionado de alguna forma todos estos derechos de una manera más integral. Entonces, entender que desde ese momento nosotros dijimos, ok, le vamos a poner atención a lo que sucede adentro de los hogares, de lo que sucede con cada una de las familias, porque el Estado sabía, el Estado tenía conocimiento de los niveles tan altos de violencia que existían, y que esto se veía como, es una cuestión de pareja, es que es una cuestión de la familia, nosotros no nos podemos meter. Como Estado, eso le corresponde a la dinámica de familia. Pero el Estado tenía conocimiento de todos estos casos y una manera de poder disminuir la tasa de violencia contra cualquiera de sus miembros. Aquí no hacíamos, digamos, un tratamiento preferencial hacia la mujer, sino un trato igualitario a todos los miembros. De alguna manera, pues ahí se comenzaba a hablar de la normativa necesaria para los derechos de las mujeres. Y me van a decir ustedes, entonces, ¿en qué momento comenzamos a hablar de darle un trato preferencial, entre comillas, a las mujeres? Y aquí es donde viene esta gran pregunta que yo se les hacía desde la prueba diagnóstica. ¿Será necesario crear normativa especializada para los derechos de las mujeres, para protegerlas contra la violencia, para protegerlas contra el feminicidio, para protegerlas de actos o hechos discriminatorios? Ustedes mismos han respondido esa pregunta en ese momento. Ustedes mismos también lo han abordado dentro de las sesiones de clase, lo han, respondido en las exposiciones y ya lo hemos visto. Sí es necesario, pero les voy a poner un punto de vista distinto al que nosotros podamos tener socialmente. La misma Sala de lo Constitucional, ustedes saben que es conocido como el techo de la justicia de nuestro país porque las sentencias que nos da la Sala son de carácter obligatorio y ya no hay otra entidad más arriba de la Sala de lo Constitucional y por lo tanto, digamos, es considerado como el techo de la justicia en nuestro país. Nos decía, de hecho, un colaborador que trabaja ahí en la sala, nos decía que ellos también tuvieron esta discusión por la creación del feminicidio, porque de hecho se recibió una demanda de inconstitucionalidad por el hecho de que se consideraba que iba en contra, o sea, tener un feminicidio iba en contra del derecho a la igualdad que está en el artículo 3 de la Constitución, porque entonces se planteaba como que el derecho de la vida de las mujeres valía más que la de los hombres. Ahora bien, ellos recibieron la demanda, pero no se consideró como inconstitucional. De hecho, ni siquiera se llegó a poder entrar al fondo de la demanda como tal. ¿Por qué? No se habla de que la vida de una mujer valga más que la de un hombre. Lo que sucede, y ya se lo he mencionado anteriormente, es que se considera que los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT y las mujeres son grupos vulnerables. Y esta vulneración no es como una generalización apresurada, digamos, sino que se ha visto socialmente con el tiempo, las estadísticas que se llevan, los censos que se llevan respecto de los índices de violencia, que son mayormente blanco de violencia. Por lo tanto, al ser blanco de violencia, mucho más fácil que los hombres, mucho más fácil que otros grupos, entonces, o que existe algún tipo de vulnerabilidad, se ha considerado que es necesario o que está bien que nosotros podamos tener una normativa especializada. Como les digo, no se trata de que la vida de una mujer valga más. Ahora bien, ustedes en derecho penitenciario van a ver una parte importante que es la prevención especial.
Es decir, cuando yo cometo un delito, no es solamente, ok, cometí la conducta que es reprochable por la sociedad y por lo tanto yo tengo una consecuencia jurídica. El que mataría a otro tiene una pena de X número de años. Si yo maté a alguien, yo voy a tener una pena. Sino que esto también funciona como una parte de prevención. Es decir, en este caso, yo sé que matar a otra persona es delito y que hay una consecuencia jurídica que es una pena de prisión. Por lo tanto, yo no voy a matar a una persona porque no quiero tener esta consecuencia jurídica. No quiero ir a la cárcel, no quiero ir a un centro penitenciario. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Es una forma de prevenir que el delito se pueda dar. Como les digo, esto ustedes lo van a ver en derecho penitenciario. Es una forma de prevención del delito. Por eso es que muchas veces hay delitos que ya los tenemos dentro del Código Penal, pero ¿qué es lo que se hace? Se agravan las penas. Ya no es de 10 a 20 años, ahora va a ser de 25 a 30, de 25 a 35, para que entonces el delincuente, el agresor, el imputado, como lo quieran llamar, ya no quiera realizar este delito, porque sabe que la pena ahora va a ser mayor, porque sabe que esta consecuencia jurídica es bastante grave. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer acá con la creación del feminicidio? Si el delito de homicidio ya no amedrentaba a las personas que realizaban esta conducta contra las mujeres, crear un delito específicamente para mujeres, sobre todo porque se había hecho este estudio en el cual de hecho el feminicidio es el resultado de una tesis doctoral de una persona que hizo una investigación de cuál era el móvil de la muerte de mujeres y de hombres y se dieron cuenta que coincidía en muchos casos esta idea de misoginia, de odio hacia las mujeres. Entonces, lo que les estaba tratando de decir es una forma de prevención. Si nosotros tenemos un delito especializado, lo que tratamos de decir es, miren, en estos casos tenemos una pena mucho mayor a los demás casos porque no queremos que estas conductas se estén dando. Irónicamente, nos decía una persona que es especializada precisamente en este tipo de delitos, desde la entrada en vigencia de la ley, los delitos como tal se han mantenido, o sea, la cantidad de casos se ha mantenido, digamos, estable. No ha disminuido, que era lo que se esperaba al momento de la creación de la ley. Se buscaba que disminuyeran estos casos, pero simplemente se han mantenido. No han aumentado, pero tampoco han disminuido. Y esto, digamos, que es bastante complejo porque la idea era que pudieran disminuir este tipo de casos. Ahora bien, con esto que les trato de decir, no es darle un trato especializado a la mujer solamente porque está de moda, solamente porque se ve bien, porque ahora es bonito hablar de derechos de las mujeres. Es porque realmente hay un estudio atrás de todo esto, porque recuerden que el derecho no es solamente una parte objetiva y una parte subjetiva. Y la parte objetiva como la aplicación de la norma, la parte subjetiva, los derechos o las facultades que nosotros tenemos, sino que el derecho también es una ciencia. Nosotros investigamos, nosotros respaldamos teorías. Los juristas crean ciertas doctrinas, ciertas escuelas, ciertos conocimientos del derecho a través de aplicarlo como una ciencia. Ahora sí, retomo lo que les estaba diciendo. Teníamos la ley procesal de familia, que fue creada en 1994, y su objetivo es establecer la normativa procesal para hacer efectivos los derechos y los deberes regulados en el Código de Familia y otras leyes de esta materia. Sobre este punto, pues no hay mucho que les pueda decir porque ustedes lo van a ver más adelante. Van a ver derecho de familia y derecho procesal de familia. Y luego se creó en 1996, ya en consonancia con todo este marco jurídico que teníamos, la Constitución, la CEDAW, Código de Familia, Ley Procesal de Familia y ahora la Ley contra la Violencia, contra la violencia intrafamiliar, que fue creada en 1996. El objetivo es poder atender las problemáticas generadas dentro de la familia
Y aquí es donde se establece que para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar enfrentada en toda su magnitud, es conveniente dictar la legislación necesaria y adecuada. La finalidad de antes de explicarles, algo importante, la finalidad es establecer los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar de sus miembros. En sus relaciones interpersonales de ellos, de estos miembros, sea que estos compartan o no la misma vivienda. Aplicar las medidas preventivas y cautelares de protección necesaria para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar, proteger eh, proteger de forma especial a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, por eso es que retomamos este punto importante, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas discapacitadas. Todo esto porque se consideran grupos vulnerables. Esta protección especial es necesaria para disminuir la desigualdad de poder. Aquí es donde tenemos básicamente lo que nosotros hemos estado hablando con anterioridad. No es, como les he mencionado en varias ocasiones, que nos queramos sacar esta normativa de la manga, solamente porque se nos ocurrió y se ve bonito dentro de la ley. Es para disminuir la desigualdad de poder que existe entre las personas que constituyen la familia y tomar en cuenta la especial situación de cada una de ellas. Les mencionaba que era necesario hacer un pequeño paréntesis aquí, antes de que vamos directamente a la normativa. Si ustedes ven, no se había creado acá la ley y ya hablamos de la protección a cada uno de los miembros de la familia y esto también incluye a la mujer. Y eso se lo decía a uno de los grupos que expusieron y yo les decía, miren, tenemos un pequeño problema acá, porque hay muchas personas que confunden la jurisdicción o la competencia que puede llegar a tener la ley contra la violencia intrafamiliar y la ley, creyendo que en la ley contra la violencia intrafamiliar ya se habla, como se habla de violencia, ya podemos entender que entonces se van a atender casos de violencia contra la mujer. Ojo, no es lo mismo violencia intrafamiliar que violencia de género. No es lo mismo. Ahora me van a decir, Lick, ¿cuál es la diferencia? Bien, la violencia intrafamiliar, su mismo nombre lo dice, es contra los miembros de la familia, por la jerarquía, por el hecho de poder que existe en la familia. Esta violencia intrafamiliar puede ser ejercida por cualquier miembro de la familia. Por ejemplo, los abuelos contra los nietos, las mamás contra los hijos, los papás contra la esposa y los hijos, contra los abuelos, contra cualquier miembro. Y ojo, la misma ley lo dice, pueden vivir dentro de la misma vivienda o no. También otro aspecto importante que lo atiende tanto la ley contra la violencia intrafamiliar como la ley es que también se extiende no solo a las personas que son familia. Por ejemplo, yo puedo demandar por violencia intrafamiliar a mi novio, puedo demandar a mi exnovio, a una persona que sea un pretendiente, yo lo puedo demandar. ¿Por qué? Porque se entiende que ha existido en algún momento o existe en el presente una relación interpersonal de algún tipo que esto hace que nosotros podamos, digamos, acaparar las relaciones interpersonales para la protección, para que no exista violencia como tal. Entonces, no es necesario, en todo caso, que pueda existir un vínculo matrimonial para que yo pueda demandar. Y eso ustedes deben tomarlo en consideración al momento que puedan atender a una persona que está siendo víctima de violencia. No es necesario que esta persona esté casada, puede ser su novio, su pareja, puede que no viva con él. Por ejemplo, yo puedo estar viviendo en mi casa, pero de pronto llega mi novio que vive en su casa con su familia y comienza a ejercer violencia psicológica, verbal, física contra mí en mi casa o en algún espacio público, o que sea mi expareja, que mi exnovio vive en su casa y yo en la mía, con mi familia,
y de pronto esta persona comienza a ejercer violencia contra mí. Esto también se extiende hacia estos núcleos porque de alguna manera se busca la protección a estos aspectos importantes. ¿Qué otra cosa es importante? Todavía estaba con la diferenciación. La violencia intrafamiliar debemos entender que es una violencia solamente que se da dentro de la familia. Dentro de los miembros de la familia, si usted tiene una relación interpersonal de noviazgo, etcétera, mientras se dé esta relación en estos núcleos que ya les mencioné, existe violencia intrafamiliar. Ahora bien, si esta violencia se da contra una mujer porque es su pareja, porque es el hecho de ser mujer, por celos, por el hecho de que no quiere que esta persona trabaje, por algún tipo de posesión, de apego, etcétera, esta violencia tiene características diferentes. Ya lo vamos a ver con la ley cuando se considera violencia de género. En este caso estamos hablando que es una manifestación de la misoginia, de no te dejo salir porque no quiero que otras personas te vean, porque no quiero que tengas amigos, y comienza este aislamiento de las amistades, de los compañeros de trabajo, de la familia, etcétera. Esto lo vimos justamente en la última exposición cuando uno de los grupos hablaba de violencia, creo que era violencia sexual, y hablaba de esta característica del aislamiento, del hecho del sometimiento del poder del hombre hacia esta mujer, de decirle no te vistas así, no hagas esto, no me grites, no me hables de esa manera, vas a hacer lo que yo te diga, cuando yo venga a la casa ya tiene que estar la comida hecha, etcétera. Pero desde un punto de vista de sometimiento, de poder. Ahora bien, hay una crítica que se le ha hecho a esta ley contra la violencia intrafamiliar, en la cual se decía que había un error bastante significativo dentro de la ley contra la violencia intrafamiliar, porque en esta ley se establecía que podía haber conciliación, es decir, que podían ir a un juzgado de paz, por ejemplo, y poder conciliar, o a un juzgado de familia, por ejemplo, porque ellos también conocen violencia intrafamiliar, los juzgados de paz. Ya vamos a ver la competencia y vamos a ver también las instituciones y todo eso. Ellos podían llegar a la audiencia, por ejemplo, una persona que estuvo detenida 72 horas de esta detención administrativa y de pronto iban a un proceso y podían conciliar, podían llegar a un acuerdo. Pero esto se consideró un error bastante grave, bastante delicado. ¿Por qué? Recuerden lo que yo les mencioné al principio, que les dije que íbamos a tener en consideración al hablar de la normativa. Hay un problema bastante serio que es el ciclo de violencia. Bueno, es posible que después de esta detención de las 72 horas, al momento de querer conciliar, el agresor le diga, no, mira, discúlpame, yo no lo voy a volver a hacer, voy a controlarme, voy a tratar de ser más amoroso, de no tratarte así, no te voy a volver a golpear, etc. Todo esto para no seguir con el proceso o simplemente para poder evitar las consecuencias jurídicas que esto pueda tener. Y de pronto concilian, se van a su casa de forma normal y como ya lo hemos visto, el ciclo de violencia es muy probable, y cuando digo muy probable, es que en la mayoría de los casos pasa que existe una reincidencia. Vuelve el ciclo a haber tensión, esto lo vamos a ver ya en la próxima sesión. Volvemos a la parte de la tensión, después de eso viene la agresión, después viene digamos, el diálogo, la forma de querer calmar la situación, donde el hombre después de que la ha golpeado, le dejó el ojo morado, le lleva unas rosas y no, mira, discúlpame, no sé qué me pasó, no lo vuelvo a hacer. La otra persona dice, ah, ok, lo voy a perdonar, tal vez yo me excedí en decirle lo que le dije, etcétera. Y viene la calma, la luna de miel y la calma. Y después de esto, nosotros tenemos esta parte en la que el ciclo se vuelve a abrir, es decir, se vuelve a cumplir. Y luego tenemos otra agresión, posiblemente más fuerte. Al principio posiblemente solo eran golpes,
perdón, solo eran gritos, después eran golpes, después eran agresiones, después algún tipo de, no sé, de daño que le pueda causar. De hecho, no sé si ustedes han visto que en varios lugares públicos, aún aquí en la universidad, se colocó un póster que era un violentómetro, que decía, puede ser primero un grito, después un moretón, después alguien que lo puede haber aruñado, después puede haber un ojo morado, después de eso puede haber hasta mutilaciones de partes del cuerpo, después puede haber agresiones mucho más fuertes, violaciones, y puede terminar hasta con la muerte. Por eso es que se decía que la ley contra la violencia intrafamiliar cometía este error gravísimo de permitir la conciliación. Por eso es que esto se corrige con la ley. Y aquí, por mucho que la víctima diga, no, mire, ya no quiero, yo ya no quiero seguir con el proceso, que no llegue a las audiencias, el proceso sigue. Y aunque ustedes me digan, pero es que mire, Lick, esto va en contra del principio dispositivo. No sé si ustedes ya vieron alguna materia procesal, pero el principio dispositivo es precisamente que el sujeto, la persona que está demandando, pueda disponer del proceso como tal y pueda disponer de las pretensiones que tiene. En este caso, no podríamos decir que está en contra del principio dispositivo, porque la misma situación que les estoy explicando justifica el hecho de la existencia de, de la continuación del proceso. Además, el hecho de no continuar con el proceso lo que hace es entorpecer la investigación que puede existir y el hecho de conocer si existe o no la violencia. Pero bueno, vamos a regresar un poco al tema en el que estábamos, porque si no ya me voy a ir más a otro tema y vamos a quedarnos atrás con la parte de la legislación. Luego de esto, justamente en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, se comenzó a hablar de delitos, de conductas tipificadas como delitos contra las mujeres. En este caso, ya hablamos, por ejemplo, de temas como el aborto, hablamos del tema de la violación, porque como ya lo habíamos visto en una clase anterior, se hablaba de delitos, por ejemplo, de violación contra una prostituta, contra una trabajadora del sexo, como ustedes le quieran llamar, pero desde el punto de vista discriminativo, en el sentido de que se decía que como ellos trabajaban en eso, que entonces no podían tener la misma pena de prisión las personas que violaban a estas mujeres. Entonces, ahí lo veíamos como un tema de discriminación. De alguna manera, el Código Penal y el Código Procesal Penal lo que buscó es tratar de ser un instrumento eficaz en la investigación y el procesamiento de estos hechos delictivos, en la administración de justicia. Pero quiero que nosotros tengamos en mente una cuestión importantísima. Cuando nosotros hablamos de justicia, por eso es que me he dedicado tanto a hablar de acceso a la justicia para las mujeres. Esta justicia no es solamente, miren, se nos ocurre que debemos tener los mecanismos, la ley, las instituciones, que el Estado destine un presupuesto y ya, sino que debe ser justicia rápida y efectiva. En ningún área del derecho, de ninguna forma sirven procesos largos, que sean engorrosos, que sean burocráticos. La justicia no debería ser así, debe ser una justicia pronta, porque imagínense el caso que esta persona, el agresor, cumple con las 72 horas de la detención administrativa, luego se sigue con este proceso, pero esta persona ya está en libertad. ¿Qué significa esto? Que ya puede regresar a la misma casa donde comparte con esta persona que ha sido violentada. Por eso, en la mayoría de casos, y lo vamos a ver más adelante, en la mayoría de casos, una vez que se finaliza la detención administrativa, se imponen medidas para evitar que vuelva a suceder estos hechos de violencia, pero también para proteger a la víctima, porque en muchos casos han habido personas que salen de esta detención administrativa literalmente a matar a la víctima. Entonces, se han colocado procesalmente, se ha establecido que es lo más adecuado de colocar
medidas. Yo no sé si les he comentado este caso, pero una vez yo iba a ir a dejar un escrito a un juzgado de paz y estaba ahí esperando porque el secretario estaba atendiendo a otra persona, de hecho otro escrito que había llegado, y llegó la jueza de paz de otro juzgado, ahí mismo en el centro judicial, y llegó con una señora y le dijo, mire, señor secretario, fíjese que esta señora me estaba comentando de que la detención administrativa de su agresor finaliza ahora. Creo que ese mismo día finalizaba, no recuerdo bien ese dato. Y mañana es la audiencia. Entonces seguramente esta persona cuando salga va a ir al mismo lugar, o sea, a la misma casa, donde viven los dos, y él había amenazado de muerte a ella. Entonces es necesario que ustedes le pongan medidas o al menos que le den acompañamiento policial el día de mañana. Así que, porque aparentemente esta mujer se encontró con la jueza, no había encontrado a quién pedir información y le comentó el caso a ella y ella fue a ese juzgado para que le pusieran las medidas. Yo estuve alrededor de media hora esperando para que me pudieran atender. En todo ese tiempo, el secretario se le dijo, sí, mire, señora, siéntese. La señora le dijo, mire, yo tengo que trabajar a tal hora, necesito que por favor me puedan atender. Ustedes me dicen si eso es rápido, si no, no sé cómo puedo hacer, pero ustedes necesito que me ayuden y me den una solución, porque yo tengo miedo de que este hombre me pueda hacer algo. El secretario solo le dijo, sí, eso es rápido, no se preocupe, espere aquí, ya la voy a atender. Pasó esta media hora que yo les estoy diciendo, me atendieron a mí, entregué el escrito y la señora se fue. O sea, mientras a mí me estaban sellando y todo eso, se fue. Y le dijo, mire, me tengo que ir porque yo ya tengo que entrar a trabajar y necesito que me atiendan, por favor. Y le dijo, sí, 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 siéntese, ya la vamos a atender. La señora se fue. Imagínense solamente imagínense, perdón se me fue la idea. Solo imagínense si a esta señora el siguiente día, por no darle acompañamiento policial, por no haberle colocado medidas a este agresor para que no se acercara, si a esta persona la mata, la responsabilidad que tienen los juzgados respecto de esta situación. Solo imagínense eso, por no tener una pronta y cumplida justicia. No cuesta nada, realmente imponer las medidas solamente es hacer como un oficio nada más en el cual se colocan las medidas, se le da una copia a la persona. En los juzgados ya tienen modelos para todo esto. Entonces solamente colocar los datos, las generales de las personas y ya. Y eso era todo lo que se tenía que hacer. Pero imagínense si realmente se le quita la vida a esta mujer. No hay forma en que se pueda reponer todo ese daño que se le puede llegar a causar. Entonces, de alguna manera, los operadores de justicia, como ya lo habíamos hablado, tienen una gran responsabilidad. No solamente son expedientes que le llegan a ellos, casos que le llegan a ellos. En todo caso, la justicia debe ser cumplida, debe ser rápida y debe ser efectiva. Todo esto como un antecedente, todas estas leyes que les he mencionado para la creación de la ley. Ya de la ley vamos a hablar directamente ya la próxima sesión. Solamente quiero quedarme con un punto importante porque lo hablábamos en un principio, las responsabilidades y las obligaciones que tienen los estados al momento de realizar alguna investigación. Primera responsabilidad, ya lo habíamos hablado en las clases anteriores. Prevenir. Implica que el Estado actúe con la debida diligencia para no violentar los derechos de las personas, ya sea por acción o por omisión. Por investigar y no hacerlo bien o por no investigar. Luego tenemos, así como establecer las acciones necesarias para poder disminuir los factores de riesgo, fortaleciendo las instituciones para poder responder de manera efectiva a estos factores de riesgo. Es decir, evitar cualquier situación que pueda llevar a las personas para que sean víctimas de violencia. Por eso se trata de disminuir factores de riesgo. ¿Cuáles podrían ser estos factores de riesgo? La desigualdad de oportunidades, la discriminación,
los actos machistas, misóginos, los micromachismos, las agresiones, la violencia contra la mujer, etc. Luego tenemos el siguiente factor, la siguiente obligación, perdón, de los estados, que es investigar, atender las violaciones de los derechos humanos con celeridad, o sea, rapidito, pronto y con seriedad, independientemente de que los resultados sean o no los esperados por alguna de las partes involucradas. Y se menciona con seriedad porque en muchas ocasiones las investigaciones se realizan a través de los peritajes, del trabajo que hace la fiscalía, pero en muchas ocasiones se dejan llevar por la información que está filtrada, por lo que dice el vecino, por lo que le contaron a un amigo, por lo que le dijeron a los familiares, que dice, que dijo, que no sé qué. Y esto ustedes lo van a ver en procesal penal, que los testigos deben ser de vistas y oídas, es decir, que le consten los hechos porque los vio o porque los escuchó, porque si no se considera que son testigos de referencia, es decir, es que a mí la vecina me dijo, es que a mí mi hermana me contó, es que yo no vi, pero me dijeron que alguien había visto tal cosa. Y eso ya puede ser tergiversado, no es lo mismo haberlo visto y haberlo escuchado. Por eso la investigación debe realizarse con seriedad. Y también, ya que este objetivo de investigar es determinar la verdad de los hechos, la persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de quienes resulten responsables. En este caso, la determinación de la verdad. Ya lo vimos en la clase anterior, yo les ponía el ejemplo de esta muchacha que le sucedió todo esto en México, que está siendo investigado todavía el caso. No basta con el hecho de haber encontrado el cuerpo de ella, sino qué fue lo que sucedió, qué le pasó a esta persona, quién es el responsable, por qué esta persona agredió a esta otra, y así en cada uno de los casos. Así es como debería ser. Luego tenemos sancionar estos hechos de violencia. Todo esto, derivado de la investigación, prosigue la sanción de quien resulta responsable por el cometimiento de esta violación de derechos humanos de conformidad a lo establecido con la legislación y el respeto irrestricto de los derechos humanos de la víctima. Es decir, bueno, esta persona cometió una conducta que estaba prohibida, entonces hay que colocarle una sanción. Sobre esto, pues no hay más que podamos decir, se entiende bastante bien. La reparación. Respecto a la obligación de reparar a las víctimas en casos de violencia de derechos humanos, esta se debe efectuar de acuerdo con los estándares que al efecto se han establecido en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que en este caso la Convención Internacional de los Derechos Humanos de 1988 ha establecido en su artículo 24, el derecho a la reparación es un principio del derecho internacional y en este sentido toda violación a una obligación internacional que se haya producido un daño exige el deber de repararlo adecuadamente. Es decir, tratar, o sea, si a una persona la asesinaron, fue un feminicidio, eh, le mutilaron una parte del cuerpo, no hay cantidad económica que pueda reparar este daño. Por una violación, no hay cantidad de dinero que pueda reparar este daño, pero de alguna manera, al menos, es una manera de sancionar al agresor, al imputado y al mismo Estado como tal, porque también en muchas ocasiones si el Estado no realiza estas obligaciones como se debe, también son sancionados por el derecho internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para realizar diferentes hechos o diferentes situaciones de reparación. Y bueno, por último tenemos nada más este pequeño diagrama acá de cómo debe ser la reparación integral. Primero, la restitución. En este caso puede ser la restitución de un derecho, del derecho a la libertad, del derecho a la dignidad, etc. Puede ser algún derecho en específico, derecho a la salud, a la integridad física, a la integridad moral, etc. Por ejemplo, en los casos de difamación,
que de pronto una persona esté colocando, haga un perfil falso de una mujer y ponga fotos de una mujer desnuda y diga que es la mujer de la cual se ha hecho el perfil y posiblemente esta foto sea de internet, no sea de la mujer y estén tratando de difamar su imagen. Entonces, una forma de restitución a su dignidad, a su imagen, es decir, no mire, esta imagen no es de esta persona, desmentirlo, alguna situación que ha dicho que era mentira, etc. Rehabilitación. Por ejemplo, que a una persona se le haya acusado de algún delito que haya cometido, a una mujer se le haya dicho que, por ejemplo, no trataba bien a sus hijos, que los maltrataba y de pronto todo esto era mentira y el agresor verdaderamente era su pareja, entonces se le puede rehabilitar estos derechos como madre, es decir, al cuidado de los hijos, etc. Compensación. Normalmente esa compensación es de carácter económica. Por ejemplo, en el caso de difamación también tiene una consecuencia civil que es de carácter pecuniario, es decir, de dinero. También se puede dar en los casos de un feminicidio. En este caso, ya que hablamos de mujeres, los gastos funerarios, dar una compensación a la familia, etc. Como les digo, no hay cantidad de dinero que exista para poder reparar la vida de una persona, pero pues de alguna manera esto es una sanción para el agresor o para el imputado. También la garantía de no repetición en sus dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas. Es decir, que esto no se va a volver a dar. Esto normalmente se da para los estados, de no permitir que estos hechos o actos se puedan dar. Ya que ustedes están realizando el laboratorio 1, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del campo algodonero versus México, se van a dar cuenta que el Estado mexicano no investigó. O sea, simplemente decía, mire, desapareció esta mujer, ok, la vamos a buscar. Y no hacían nada. Entonces, de alguna manera, se sancionó a México y él se comprometió, o sea, el Estado mexicano se comprometió a no volver a tener esta conducta. Sin embargo, vemos casos como los actuales en los cuales se está investigando de manera somera. De hecho, no sé si se los mencioné en clase, que para el caso de esta muchacha que se ha hecho bastante mediático, para buscarla los primeros días que había desaparecido solamente se dedicaron 8 personas, 8 policías nada más para la búsqueda de esta muchacha. Ahora bien, ¿cuántos recursos no tenía el Estado de Nuevo León como tal? El Estado, bueno, la Municipalidad de Nuevo León más bien, para poder buscar a esta muchacha. Después de esto dijo que se iban a invertir no sé cuántos millones para que pudieran investigar sus casos, etc. Es decir, tiene que suceder un caso así para que entonces sí le pongamos atención a ese tipo de situaciones. Entonces, hay una garantía de no repetición y la garantía de satisfacción en el sentido de que el proceso pueda finalizar con toda una investigación que se haya realizado de manera apropiada, que se haya colocado una sanción o una pena de prisión a él o los agresores y que se pueda restituir de la mejor manera. Como les digo, no hay cantidad de dinero o ninguna actitud o ninguna conducta que pueda reparar un hecho de violencia, pero que de alguna manera pues puede venir a tratar de disminuir la consecuencia que pueda llegar a tener estos casos. Con esto ya finalizamos la sesión de este día. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera realizar. A las personas que me han colocado aquí en el chat su asistencia, yo se la voy a tomar justamente cuando finalice ya la clase, no se preocupen por eso. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar. Ok, perfecto. Nos vamos a quedar hasta acá entonces. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia y nos vemos el día jueves. Cuídense mucho y pasen feliz día.